Femenino, juveniles, polideportivo y los programas de beneficio y sociales del Club de la Ribera. Boca para todo el mundo, con la conducción del periodista y relator Martín Ripari. Miércoles a las 20 por On Radio, la nueva generación en radio. Comienza Mía Innovadoras, un programa hecho por mujeres para mujeres, para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos, porque lo único imposible es aquello que no intentas. Creación y dirección, Mabel Mateos. Conducción y producción, Mirta Portnoy. Edición de contenidos, Cristina Castellino. Te traemos notas de actualidad, entrevistas a mujeres poderosas que marcan la diferencia en el ámbito en el que actúan, columnas sobre temas que te interesan, una agenda semanal de actividades y un relato para que exploremos juntas el alma femenina. Sumate, queremos ser cada día más. Nuestro anhelo es que todas seamos Mía. Buenas tardes, soy Mirta Portnoy y junto a Mabel Mateos volvemos a encontrarnos en Innovadoras, un programa que ha sido creado pensando en ustedes, mujeres innovadoras. En la operación técnica nos acompaña Tere Mármol. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 115 628 5068 o mandarnos un WhatsApp al 112 685-8040. Instagram, @Mía Innovadoras. Facebook, Mía Innovadoras. Hola Mabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mirta? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta porque tenemos un programa... movido por ahora, ¿no? Esperemos que salga todo bien. Bueno, yo también voy a agradecer a todas las personas que nos están viendo permanentemente, porque hemos tenido muchas visitas en YouTube, así que agradezco a todos y además les pido que se inscriban cuando nos miran, así tenemos más visitas constantes. Bueno, por otro lado, quiero agradecer a nuestros auspiciantes. Ellos son Centurión, empresa de viajes y turismo temático y culturales. Visita sus redes y su web en www.centurionbyfidem.com.ar. Alejandrina Rocha, emprendedora desde hace 11 años, consultora independiente, directora de productos naturales de empresa de origen suizo. Lidera y desarrolla equipos de venta directo. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. Seguila en Instagram, @Respiranagaiki. Y también Corcovo, indumentaria ecuestre para jinetes y amazonas. Conocela en Instagram @corcovo.indumentaria.ecuestre. Hoy tenemos un programa realmente, como te comenté, muy interesante y variado. Pero antes de comenzar, las invito a escuchar un poco de la canción A Young Woman, cantada por Helen Reding, este verdadero himno femenino que hemos elegido como nuestra cortina, porque representa fielmente lo que Innovadoras quiere transmitir. Y regresamos con Innovadoras. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. Cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal.
stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price. Escucharemos ahora a nuestra columnista. Sí. Mabel, comentanos algo de Sí, la interesante Mirta, columna que tenemos hoy. Hoy vamos a tener con nosotros a Gaby Blasetti, que es la primera corresponsal en el exterior. Mirá vos, qué bueno. Gaby se incorpora como columnista del programa para contarnos sus vivencias como argentina que vive en la Toscana, Italia. Así que en los sucesivos programas nos llevará de paseo por esta zona tan hermosa de Italia y nos mostrará algunas de las cosas que no podemos encontrar en un folleto o viajando como turistas. Así que ahora la escuchamos. La verdad que va a ser muy interesante. Lindísimo, vamos a escucharla. Buenas tardes, soy Gaby Blasetti y les cuento que en el 2018 tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: dejar mi amada Argentina para venir a vivir a Florencia y casarme con un maravilloso italiano. Como personal shopper que soy, acompaño y guío en todo proceso de compra a turistas de habla hispana, ofreciéndoles la posibilidad de descubrir el tesoro del trabajo artesanal fiorentino, revalorizando el Made in Italy. Además de optimizar el preciado tiempo para que así puedan vivir y conocer esta increíble ciudad de una manera única e inolvidable. Con esta columna mi deseo es hacer que ustedes también se enamoren, como yo, de Florencia y de la Toscana. Pero para eso los voy a ubicar un poquito geográficamente donde estoy y contarles algunos datos interesantísimos acerca de esta fantástica región. La Toscana es una de las 20 regiones que conforman la República Italiana. Está ubicada en Italia Central y es una de las regiones más importantes por su patrimonio artístico, histórico, económico, cultural y geográfico. Está dividida en la ciudad metropolitana de Florencia, que es su capital, y en 9 provincias: Siena, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Arezzo, Livorno, Grosseto, Pistoia y Prato. En Toscana nace la lengua italiana. El toscano es el dialecto italiano más cercano del latín. Fue nombrado la lengua literaria gracias a Dante Alighieri y Nicolás Maquiavelo, y tras la unificación de Italia fue adoptado como la lengua oficial. Es la región italiana con el mayor número de sitios UNESCO: Centro Histórico de Florencia, Centro Histórico de Siena, Piazza dei Miracoli en Pisa, Centro Histórico de San Gimignano, Centro Histórico de Pienza, Valdorcia, las Termas de Montecatini y las 12 villas Medici en Florencia, y los 2 jardines, el de Boboli y el Parque de Pratolino. Con el mármol toscano se realizaron las obras más importantes del mundo. El famoso mármol de Carrara se utilizó para crear algunos de los edificios y obras de arte más conocidos desde los tiempos de la antigua Roma, como el Panteón, hasta las obras famosas de Miguel Ángel, como el David. Es cuna de genios y personalidades importantes: Galileo Galilei, Américo Vespucio, Dante Alighieri, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Giotto, Brunelleschi, Botticelli, Puccini, diseñadores de moda como Gucci, Roberto Cavalli y Emilio Pucci. Tiene centros de esquí. Aunque comúnmente asociamos a la Toscana con un clima cálido y una rica vegetación, durante el invierno el monte Amiata y Abetone se convierten en un refugio para aquellos amantes de los deportes invernales. La temporada de esquí comienza a principios de diciembre y termina en la última semana de marzo. El banco nació en Toscana. El Banco Monte dei Paschi di Siena, fundado en 1472 por la magistratura de esa ciudad, es el banco en funcionamiento más antiguo del mundo, ya que está en servicio ininterrumpidamente desde entonces. En 1786, el Gran Ducado de Toscana se convirtió en el primer estado en el mundo en abolir la pena de muerte. Toscana tiene un archipiélago. El Parque Nacional del Archipiélago Toscano es el parque marino más grande de Europa y el área marina más protegida por su valor ambiental. Cuenta la leyenda que cuando la hermosa Venus emergió del mar, su collar se rompió y cayeron 7 perlas, formando las 7 islas toscanas: Capraia, Elba,
Gorgona, Montecristo, Gianutri, Pianosa y Giglio. Seguramente Elba le suene conocida por ser la isla donde Napoleón fue desterrado y Montecristo porque en ella Dumas ambientó su famosa novela El Conde de Montecristo. Y para terminar, la Toscana es la Hollywood de Europa. Los paisajes de la campiña toscana se prestaron como escenario cinematográfico para más de 600 películas italianas y extranjeras. Algunas de ellas son Gladiador, Bajo el sol de la Toscana, La vida es bella, Mucho ruido y pocas nueces, Crepúsculo, luna nueva, Cartas a Julieta, entre tantas. Bueno, espero que hayan disfrutado estos datos curiosos y las espero la próxima para seguir viviendo la Toscana juntas. Bachi. Vos, que está retrasada. La columna de hoy con Gaby Blasetti nos ha introducido en un mundo muy interesante. Volvemos a escucharlo en futuros programas. Esta es la agenda de actividades que Mía seleccionó para ustedes esta semana. Obra de teatro La Anémona y el Jabalí, con dirección de Mónica Mafia, desde el sábado 13 del 8 hasta el sábado 27 del 8 a las 21 horas en el Teatro Azul. Y domingos, 18 y 30 horas, desde el 4 del 9 al 30 del 10. Esta obra ha recibido un premio, el Premio Institucional del Teatro. Ha sido premiada, así que es bueno que la vayan a ver. Taller, Despertar tu energía creativa. Facilitadora Mafer Blasetti. Un espacio para hacer una pausa en tu rutina y conectar con tu artista interior. Comienza el 13 de septiembre, zona Parque Centenario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información e inscripción, Instagram, @Camelio, Camaleónica o por WhatsApp al 11 4400 6150. Almuerzo de Amo, Asociación Mujeres Universitarias de Buenos Aires. El 9 de septiembre a las 12:30 horas en el Centro Naval. Su almuerzo mensual, reserva tu lugar en buenosaires@yahoo.com.ar. Ya está la agenda. Escucharemos una canción y volvemos con Innovadoras. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el Estamos con Cristina Castellino, muchas de ustedes ya la conocen. Cristina es la creadora de Nagaiki y tiene una larga trayectoria como formadora, facilitadora emocional y analista de diseño humano. Es también escritora y como todos los martes nos trae un cuento de su nuevo libro,
nosotras, vosotras y ellas. Hola, Cristina, gracias por compartir este espacio en Innovadoras. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Esperándote. Esperando. Esperando el cuento de la tarde. A todos nos gusta un poquito de fantasía, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, les cuento, lo de hoy se llama romance, pero Bueno. no se hagan ilusiones porque no es muy edulcorado, pero bueno, es un romance. Bueno, pero vos decís que tus cuentos son para aprender. No, son para pensar en las distintas características que tenemos las mujeres, ¿no? Los En patrones de conducta femeninos, así que muestra Este me va a interesar mucho, porque el cuento lo leí, pero me interesa mucho el comentario sobre el patrón. Vamos a ver eso, ¿de qué se trata? Bueno, les cuento, el cuentito dice así, es muy corto. Se conocieron en la parada de la línea 37. Diariamente, entre las 17 y las 17:15, Rosaura esperaba en una interminable fila la llegada del colectivo que la devolviera a su casa en Lanús. Por la mañana, hacía el viaje inverso para llegar al Salón de las Ceras y la Finur, donde trabajaba como manicura y ayudante de peluquería. Había empezado allí como practicante cuando terminó el curso en la academia de su barrio y su desempeño fue tan prolijo que la contrataron con un sueldo magro que engrosaba con algunas propinas. Diego también era de la zona sur. Nunca había abandonado la casa paterna y estaba empleado en el sector de maestranza del jardín botánico, con horario de 8 a 5 y 1 hora para almorzar. El primer día, él la vio de lejos como una morocha atractiva, que llevaba el pelo suelto y lacio y unos jeans elastizados que permitían adivinar que tenía muy lindas piernas. Su natural instinto de cazador joven se la señaló como una presa apetecible, pero no pasó de ahí. El segundo día volvió a verla y la observó con interés creciente, pero de nuevo los separaban varias personas en la fila. Quiso el destino que el tercer día quedaran uno detrás del otro y él arriesgó un comentario intrascendente acerca de la tardanza del colectivo, al que ella respondió con una sonrisa que él quiso entender como invitadora. Ya en viaje, se las arregló para pararse junto a ella y, apretujados como estaban, pudo oler su perfume mientras intercambiaban miradas y sonrisas. El cuarto día se decidió a abordarla. Se tomó su tiempo y cuando la vio doblar la esquina, se puso en la fila justo cuando ella llegaba. Comenzó una conversación básica de preguntas consabidas que los dos fueron respondiendo con naturalidad y así ambos supieron de dónde eran, qué hacían y cuántos años tenían. Se hicieron asiduos compañeros de viaje. El trayecto hasta Lanús era largo y lo compartían casi entero. Él se bajaba 5 paradas antes que ella. De entrada se gustaron. Los dos eran jóvenes y bien parecidos, pero les costó más de 2 semanas salir del ámbito del colectivo donde diariamente jugaban el juego de la mutua seducción. Al final él tomó coraje y le dijo que al día siguiente iba a esperarla, pero no para subirse al colectivo como siempre, sino para que tomaran un café juntos. Ella ensayó una negativa y le cambió la propuesta por un paseo por el jardín que todos los días veía desde la parada, pero al que no había entrado nunca. Él aceptó y prometió hacerle una visita guiada por su lugar de trabajo, sintiéndose levemente superior. Ese fue el principio de los encuentros que se sucedieron durante casi un mes. Caminaban por los senderos arbolados, tomados de la mano, contándose sus cosas, y terminaban sentados en un banco apartado, donde en algún momento se besaron. Con el tiempo, los dos tuvieron hambre de más. Los besos apasionados y las caricias que intercambiaban a diario tenían el límite que fijaban el espacio público y las miradas de los paseantes. Un día, él planteó su urgencia con todas las letras. Quería que fueran a un lugar donde pudieran amarse sin límites ni interrupciones. Ella supo que no le quedaba otra que aceptar y acordaron que el jueves, en lugar de entrar al jardín botánico, se encontrarían en la puerta de Santa Fe para ir a un hotel por horas que quedaba cerca.
El día establecido, él la esperó, más de 1 hora, pero ella nunca apareció. Tomó el colectivo de las 17:30, 2 paradas antes de Las Heras, para llegar más rápido a su casa. Su marido le había avisado que uno de sus hijos tenía fiebre alta y que él no podía quedarse a cuidarlo porque tenía que cubrir el turno noche en la fábrica en la que trabajaba. Mientras viajaba, Rosaura decidió que era su último viaje en el 37. A partir de ese día, buscaría otra línea que llegara a Lanús, aunque tuviera que hacer combinación. ¿Desconcertante? Desconcertante. Bueno, yo quisiera explicarles un poquito la personalidad. Son suposiciones, obviamente, ¿no? Pero sí, lo que nos puede llegar a mostrar el diseño humano sobre cómo es Rosaura, por qué se comporta como se comporta. Hay una canción que lamentablemente no pudimos conseguir para hoy, pero que se las voy a recomendar, se llama Me Asomo, y que habla un poco del comportamiento de la mujer. En algunas partes dice: me asomo a este precipicio para saber qué me falta, para saber que estoy viva, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo. Y si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Esto es bien femenino. Bueno, ahí tendríamos algunas suposiciones de por qué Rosaura se porta como se porta. Pero hoy me gustaría ir un poquito más profundo y analizar lo que ella hace desde el diseño humano, porque el diseño humano nos da muchísimas pistas para interpretarlo. Una de las partes con las que trabaja el diseño es no solo la neurociencia, sino también el sistema de los centros de energía. Nosotros todos los seres humanos tenemos un centro que se llama el centro raíz, que es donde surge el impulso adrenalínico, donde se crea la adrenalina. Y los seres humanos allí tenemos una presión por sentir. Queremos tener como una pulsión que nos lleva a buscar nuevas experiencias para sentirnos vivos. Hay personas que la sienten más, hay personas que lo sienten menos, pero no es ni más ni menos que una forma de sacar el estrés. Algunos no lo sacan el estrés, se lo dejan adentro y es peor. Pero esto podría ser una forma de sacar el estrés. Esa sed de sentir emoción, primero empieza como una vaga expectativa, luego avanza hacia la necesidad de experimentar algo nuevo, y a veces ese algo nuevo puede ser una relación con otra persona. Claro. Una relación con otra persona que uno no analiza, donde no interviene la razón, porque todavía no le dimos lugar a la cabeza, es simplemente una sensación, porque a lo mejor después la cabeza nos dice, no, esto no lo hagas o no vayas por acá, pero en este caso es puro impulso adrenalínico. Después, por supuesto, estos son los primeros pasos donde se nos promete una emoción. A partir de ahí hay todo como un fuego interno que va a depender mucho de cómo sea la persona para ver cómo consume ese fuego. Cada persona tiene su estilo. Por supuesto va a haber factores internos como su personalidad, su genética, su autoridad, si es que se escucha o si es impulsivo, pero también va a haber factores externos. Hay mucha gente que le encantaría liberar su estrés de esta manera, por ejemplo, pero que tiene mandatos o que ha aprendido un condicionamiento o familiar o social que no se lo permite. Pero en realidad son distintos estilos para liberar ese impulso adrenalínico. Por otro lado, el diseño humano dice que hay 4 tipos de personas, divide a las personas en 4 tipos. Yo no les voy a contar ahora esos tipos, pero sí me atrevería a aseverar que Rosaura es del tipo proyector. Y les voy a explicar por qué. Porque ¿quiénes son los proyectores? No estoy diciendo que los proyectores sean infieles, para nada. No es eso. Lo que sí pasa es que la principal característica de los proyectores es que no tienen una fuente de energía propia e inagotable, como les pasa a los otros tipos. Y entonces eso los obliga a acercarse a personas donde sienten, o a personas o a lugares donde sienten que se van a poder abastecer, porque necesitan energía.
Con gran sabiduría ellos buscan a las personas y a los lugares donde creen que pueden cargar pilas, porque las necesitan para actuar. Ahora, además de esto, los proyectores son un tipo de personas que necesita ser reconocido en sus dones, apreciado, que alguien les muestre lo que hacen bien y se sienten cómodos en las relaciones en donde la otra persona les da un lugar privilegiado, ¿no? Como se sienten bien. Cuando no consiguen eso, muy inteligentemente, se van, se retiran. Se me da por pensar que Rosaura puede no encontrar esto en su casa y por eso lo busca afuera. Claro. En la mesa, entre nosotras tres, hay sentada una proyectora, que no voy a decir cuál de las tres es. Pero después se las cuento. Pero acuérdense que no estoy asociando la infidelidad con eso, sino con esta necesidad de ser apreciado y la sabiduría de irse del lugar donde eso no lo encuentra. Claro. Lo que pasa que por ahí esta chica con hijos y todo no puede irse del todo. Claro, entonces, pero ¿qué hace? Sí podía encontrar va a cargar experiencia o va a buscar un espacio donde, claro, donde pueda ser, donde pueda abastecerse con esa energía. Por eso digo que si no lo tiene en casa, es posible que lo busque afuera. Hoy no vamos a tener tiempo porque ya llegó nuestra invitada próxima. Bueno, entonces para otra vez. Pero sí quería decirles además que también por el diseño, y esto es muy interesante, algún día lo vamos a poder charlar, podemos descubrir también cuál es el estilo en que Rosaura o cualquier otra persona aborda sus vínculos íntimos, cómo canaliza su impulso sexual. Entonces ahí podríamos llegar a ver si Rosaura desde dónde canaliza su impulso sexual, desde la necesidad, desde la timidez, porque vieron que va de a poquito, como que no se anima, desde la idealización, de buscar afuera la idealización de algo que no tiene en la casa, o como una forma de seducción, porque hay personas que hacen de la seducción un deporte. Pero bueno, esos tipos de canalización sexual los vamos a ver otro día. Hoy ya recuerdo que me debes una devolución. Sí. Está muy bien. Bueno, Cristina, buenísimo. Yo las dejo y les dejo mi lugar para que entre nuestra invitada que tanto hemos esperado en el día de hoy. ¿Les parece? Bien, ya está. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepened the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am woman. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta y ahora sí con nuestra invitada especial, Margarita Stolbizer.
Así que, bueno, presentar a Margarita con un currículum es muy difícil porque es muy largo su currículum, pero sí podemos decir que fue 4 veces diputada, ¿no? Nacional. Fue candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires en 2 oportunidades. En 3 oportunidades, perdón. Y también candidata a presidente en el 2015. Se destacó por su lucha por los derechos humanos y también por la igualdad de género, que esos fueron los temas que muchas veces nos relacionaron, ¿no? El tema del género. Y finalmente también por la lucha contra la corrupción, que es un tema que nos va a convocar porque justo la teníamos planeado, pero nunca pudo ser mejor momento que este. Bien oportuno. Bien oportuno. También participó de muchos foros internacionales por estos temas y escribió, justamente por el tema de corrupción, el libro de Yo Acuso. Hoy nuevamente es diputada nacional y su partido GEN se sumó a la alianza Juntos. Bueno, estamos viviendo este momento tan especial y no nos queda otra que hablar de corrupción y del libro que has escrito, donde averiguaste un montón, ¿no es cierto, Margarita, sobre todo lo que está pasando? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Por supuesto que esto es muy oportuno para hablar en este momento y además creo que siempre es oportuno porque es necesario sensibilizar sobre estas cuestiones a las personas que escuchan, en este caso, un programa, hacerlo en general. Yo vengo insistiendo con que deberíamos incorporar en las currículas escolares cuestiones vinculadas con la ética también y la necesidad de profundizar en estas cuestiones como parte de una sociedad que necesita indignarse mucho más frente a las cosas que pasan con la corrupción. A mí me preocupa ya no solamente la acción de los corruptos, por supuesto, sino que me preocupa una sociedad que se vuelve anómica, indiferente, o a veces con ese doble discurso, ese doble estándar que es condenar en el discurso la corrupción y después terminar votando corruptos en realidad. Y yo creo que si la sociedad no es la que estimula, la que incentiva, digamos, los buenos comportamientos, sobre todo en los políticos, el incentivo del político es el voto, y entonces sí, pese a todo, aquellos que no cumplen con las normas mínimas de transparencia que debe tener la gestión pública, la gestión de los recursos públicos, y después los terminan votando, no hay un incentivo para corregir. Entonces creo que es muy, pero muy oportuno siempre hablar de estas cuestiones. Y en esto a mí me gusta hacer la aclaración, yo no tengo problemas personales con nadie, no los tengo con Cristina Fernández, con nadie, sino que en realidad tengo la decisión que tiene que ver también con las cuestiones de vida y los valores de vida con los que nos vamos formando, que es no solamente la lucha contra la corrupción, que eso podría hasta tener una connotación negativa cuando se dice contra. Yo la verdad es que creo que tenemos que tener una mirada, quienes tenemos representaciones políticas, públicas sobre todo, hacerlo en el sentido positivo, que es promover la transparencia como un atributo de la gestión pública. Nunca la transparencia pensada como un fin en sí mismo. O sea, no es que vamos a ser transparentes. No. La transparencia debe ser una condición natural de la gestión para pensar en el buen gobierno, en la buena gestión. La gestión debe ser transparente, sobre todo cuando se manejan recursos públicos, porque eso es lo que garantiza gobernabilidad, buena gobernanza, buenos gobiernos en realidad. La transparencia es un instrumento, una herramienta para el buen gobierno, no un objetivo solamente, ¿no? Y ese me parece que es la vueltita que le tenemos que dar en el sentido positivo. La cuestión del libro, yo sentí además que las cosas que habían ocurrido durante el kirchnerismo, yo presenté la primera denuncia penal cuando Cristina Fernández todavía era presidenta de la Nación, era la primera vez que había una denuncia penal directamente contra ella, antes sí las habían habido contra Néstor Kirchner, no contra Cristina, y yo me encontré, bueno, después si tenemos tiempo puedo contar un poco más cómo fue que me empecé a dar cuenta de esto y meter, y después fui viendo cosas tan pero tan increíbles, tan brutales, tan obscenas, en algunos casos tan surrealistas, diría, que me pareció que había que escribirlas en un libro. Y entonces escribí el libro que fue el primero, que es el libro El Yo Acuso. Donde yo cuento un poco algo de una trayectoria. A mí no me gusta ser autorreferencial, pero en realidad para mí esto formaba parte casi de una historia de vida, porque el primer cargo
cargo, no el primer cargo público, el primer cargo electivo que yo ocupé hace muchísimos años, estoy hablando del año 1985, fue como concejal en Morón. Y a mí me tocó ser concejal en el momento en que había sido electo una persona que fue muy conocido porque era un locutor conocido, que era Rousselot. Sí. Y Rousselot es electo como intendente de Morón, y uno de los primeros hechos que Rousselot hace es una firma de un contrato de ejecución de cloacas con una de las empresas de Macri en ese momento, que tenía, bueno, tantas irregularidades que era una grosería. Y yo fui la vocera del Bloque Radical en ese momento en el Consejo para llevar adelante el pedido de destitución. Se le hizo el enjuiciamiento político, digamos, a Rousselot, y se lo destituyó. Después la gente lo volvió a elegir, pero en ese momento nosotros logramos destituirlo y se iniciaron una cantidad de denuncias penales. Lo que cuento es un poco la trayectoria, y yo llego a la convicción de cuánto importa la transparencia o la lucha contra la corrupción para tener una sociedad más justa, porque después de eso, y también forma parte de lo que, digamos, de algo a lo que le he dado particular importancia, que fue la tragedia de Once. La tragedia de Once es muy, pero muy demostrativa de algo que hemos repetido tantas veces, que es que la corrupción efectivamente mata. Los propios jueces que actuaban en esa causa llegaron a la conclusión, así lo dice la primera de las sentencias, que la maraña de relaciones mafiosas entre los funcionarios públicos, los empresarios y los sindicalistas hicieron que el dinero que tenía que destinarse al mantenimiento de los trenes fuera a parar a los bolsillos de ellos. Y entonces tuvimos la consecuencia de esa tragedia en Once, con la muerte de más de 50 personas. Creo que esa es la primera vez, perdóname, No, que la gente común reaccionó, tomó conciencia de lo que significaba la corrupción. Sí. Y fue además tan tremendo, por supuesto, porque estamos hablando de una tragedia con tantas muertes en realidad, que también la justicia tuvo un fallo bastante rápido y muy aleccionador, ¿no? Sí. Tenemos todavía algunos que hasta están presos por esa causa. Entonces, me parece que eso es importante. Bueno, un poco la idea de ese libro fue marcar algunos de estos hechos, de estos episodios, y por supuesto toda la corrupción que yo había visto en el kirchnerismo. Yo después escribí un segundo libro que se llama Ella miente, que en realidad el libro venía terminado prácticamente para tratar de discernir dónde está la plata, porque mucho lo que la gente nos pregunta, porque la lucha contra la corrupción no es simplemente una cuestión moral en realidad, tiene un costo económico, social y humano muy grande, y entonces todos preguntan, ¿y la plata dónde fue a parar? ¿Cómo se puede recuperar esa plata? Entonces un poco lo que desarrollamos en ese libro junto con la doctora Silvina Martínez fue las distintas hipótesis de dónde estaba ese dinero. Como en el medio, estando este libro ya listo para salir, Cristina Fernández hace la presentación de su libro llamado Sinceramente. Nosotros le cambiamos el título al nuestro, que iba a tener otro libro, y se pasó a llamar Ella miente. Ahora me doy cuenta. Y ahí cerramos el circuito un poco de haber acusado y después tratar de mostrar las mentiras de ella por un lado y el destino de la plata por otro. Claro. Realmente el otro día, cuando el fiscal hablaba de los montos, eran impresionantes, ¿no? Tremendo. Impresionantes. Así que, y uno ve un país con los niveles de pobreza. Y esa es solo una causa. Pensemos que eso se está hablando solamente de las irregularidades y la defraudación que cometían solamente con las obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Claro, que no era nada más que una parte. Nada más que eso. Más allá de que Santa Cruz recibió en ese momento, durante el gobierno, primero de Néstor y después de Cristina, tanta cantidad de recursos en obras públicas como la provincia de Buenos Aires. Una cosa increíble, más del 11% del total de las obras, el resto de las provincias mucho menos, pero Santa Cruz, que tiene el 0.5% de la población nacional, recibía igual que Buenos Aires, que tiene el 38% de la población total nacional. Claro, era increíble. Sí. Además, bueno,
Yo cuando empezó el primer día del fiscal, me puse a escucharlo y sentí como que había un aire fresco, ¿no? Dije, bueno, alguien por se fin, anima. Alguien se anima. Después, bueno, siguió pasando y escuchamos cosas increíbles. Y ahora estamos viendo una situación muy complicada, ¿no? Que es como que no podemos, o sea, hay mucha gente que no puede aceptar que esto sea una realidad, ¿no? Que esto es un problema realmente serio. Es muy serio, por supuesto, y nos pone de manifiesto esto que yo decía un poco antes. Lamentablemente, hay, digamos, una verdad tan explícita, yo digo a esta altura, tan indudable, porque lo que el fiscal hizo fue no solo transmitirnos sus convicciones, que fue muy fuerte el fiscal en eso, sino que mostró toda la documentación. El alegato del fiscal fue muy fundado, muy fundado. Él fue mostrando todos los documentos para darle crédito a las cosas que estaba diciendo. Entonces, cuando la señora de Kirchner después, recordemos que después del alegato del fiscal, ella intenta el ejercicio de una defensa, que no fue ninguna defensa. Porque la defensa, ¿qué es? Es rebatir lo que el fiscal dijo y decir, no, esto no es así porque este documento no es real, o esto no es así porque no fue. Bueno, demostrar. Sin embargo, ella lo que hizo fue lo que vulgarmente llamamos prender el ventilador, empezar a ser ella una fiscal de otras causas, de otros hechos, de otras personas que nada tenían que ver, por supuesto. Como que, bueno, si muestro que todos son corruptos, está todo bien. Eso es, todos somos iguales, todos roban. Entonces, y lamentablemente esa es una idea que permea muy fácil en la sociedad. Hoy en los niveles altos de descreimiento que hay, de desconfianza en la sociedad, en sus instituciones, en sus representantes políticos, tiene que ver con esto. No es que la gente tenga una baja vara moral, es que cree que todos son iguales en realidad. Y es un poco lo que ella quiso votar. Exactamente. Esa cosa de envolvernos a todos en lo mismo. Exactamente. ¿No? Ahora, a partir de eso, primero un dato que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Lo que el fiscal hizo es lo que hace un fiscal en un proceso judicial, que es acusar. Claro. Es su papel, es su labor, es el que la ley le asigna. Y lógicamente el fiscal lo tiene que hacer como lo hicieron los dos, Luciani y Mola, los dos muy bien, como dijimos antes, muy fundadamente. Sí. Pero es un paso procesal. Claro. ¿Qué debió haber hecho la señora Kirchner? Dejarlo pasar como lo que había sido un hecho, es hasta si se quiere tiene la parcialidad de que es solamente la visión de una parte, porque si nosotros entendemos el proceso judicial como una disputa entre dos partes, el fiscal es siempre el que va a acusar, el que representa al Estado en esa acusación, y después están los defensores, los que a partir de los próximos días van a intentar demostrar la inocencia y van a pedir, así como el fiscal demuestra la responsabilidad y pide una condena, los defensores van a tratar de demostrar inocencia y van a pedir absolución. Y será el tribunal el que después tenga que dictar. Bueno, ella debió haber pasado esto casi por alto, casi como un trámite, digamos, y dejar que en los días que vienen los defensores hicieran su parte. Sin embargo, ella sale con esa actuación, a mí me pareció que era un stand-up tremendo, fue porque además la vi sacada, mal, la vi a ella confundida, agresiva, y a partir de eso, bueno, se desata toda esta cosa de violencia que hemos visto en los últimos días, de la gente que irracionalmente la defiende, la sostiene, se movilizan en la casa, bueno, una cosa tremenda, generado por ella, cuando esto no debió haber sido de esa manera, ni siquiera porque no daba el proceso, el momento del proceso, no era el momento procesal, digamos, para que así fuera. No necesitaba Pero pedir. nos está demostrando que la grieta, la polarización ha tomado tanto esta sociedad que ni siquiera encuentra la razonabilidad, la moderación, el equilibrio para poder demostrar visiones distintas, porque además está bien que los defensores tengan otra mirada y que ellos puedan mostrar otra cosa, sin meter estos temas que son tan complejos en medio de esta grieta que nos impide ver que el otro puede tener alguna razón, ¿no?
Claro. Bueno, habrá que esperar la sentencia y bueno, veremos, ¿no? Porque los límites de violencia de aquí hasta que termine esto, no se sabe a dónde van a llegar. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Si esto han hecho solamente por la acusación, ¿qué va a pasar cuando se dicte una sentencia, no? Y una aclaración que me gustaría hacer, Mabel, porque se habló mucho en estos días de los intentos de proscripción. Hay que tener claro que no hay ninguna posibilidad de que se proscriba, entre otras cosas porque no dan los tiempos. Que el fiscal haya pedido la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una condena accesoria de la otra en este tipo de delitos que es natural. Aun cuando el tribunal aceptara ese pedido y resolviera dictaminar con una inhabilitación, falta tanto tiempo para que esa condena esté, lo que los abogados llamamos, esté firme. O pueda ser considerada definitiva, que no hay ninguna chance de que ella vaya a quedar afuera de la competencia electoral del año que viene. Menos el año que viene. Tranquilamente podría el año que viene ser candidata a lo que quisiera, digamos, y no va a tener nada que la proscriba, que la limite en eso. Margarita, esta causa sería un poco el precedente que necesita la famosa causa Otesur y los Sauces. Muy buena aclaración, sí. Por eso también es importante, el fiscal lo marcó, que hay que tener una mirada integral de todas las causas y de todos los hechos. El matrimonio Kirchner, cuando llega al gobierno nacional, que además nosotros teníamos, me acuerdo, amigos de Santa Cruz que nos contaban lo que habían sido en Santa Cruz y la gente acá no quería creer y después nos dimos cuenta que sí, trasladaron todos los métodos, entre otros tenía que ver con la corrupción y también con el autoritarismo. Sí. El autoritarismo y la corrupción vienen mucho de la mano, eso se ve en muchos lugares del mundo y en distintas épocas. Cuando ellos llegan, arman sin duda toda esta estructura de corrupción que refirió el fiscal y que tuvo que ver con el armado de sociedades que se utilizaron como pantallas para cometer los delitos y varias de esas asociaciones ilícitas, digamos, que se ocupaban de las distintas cosas. En el caso de esta causa, que es la que se llama Vialidad Nacional y que lo que investiga son las irregulares adjudicaciones en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, justamente lo que se busca es esclarecer sobre lo que ha sido lo que se llama el delito precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que es un delito previo a los delitos de lavado de dinero que se van a investigar después, porque es el delito que genera la plata sucia porque viene de la corrupción y después se dice que se lava cuando se le disimula el origen ilegal, se la aleja del origen ilegal y entonces la plata se lava. Exactamente. En esas causas que son las que yo denuncié, que son Otesur y los Sauces, nosotros mostramos ahí cómo esas dos, Otesur y los Sauces, eran las sociedades que ellos utilizaban como pantalla justamente para lavar la plata. ¿Qué plata lavaban? La que le depositaban los empresarios a los que ellos le daban los grandes negocios. Claro. Entonces, eso es lo que hay que poder mirar íntegramente. Hay otra causa que es muy importante, que es la causa que se llama cuadernos o arrepentidos. Sí. En esa causa se explica, porque en esta está claro que la plata que circulaba eran fondos públicos, eran fondos del Estado, porque le adjudicaban irregularmente las obras públicas. El hombre se enriqueció con dinero público y después le pagaba a ellos, le devolvía, le compensaba en ese formato de hoteles. La causa Cuadernos muestra cómo los empresarios privados pagaban las coimas para que les dieran las obras y era plata que venía de ahí, ya no venían de los fondos públicos, más allá de que indirectamente también los empresarios se beneficiaban con eso, pero era la plata que los empresarios ponían para pagar las coimas y que los mismos empresarios imputados confesaron a quién se la daban, quién la trasladaba, dónde la dejaban, cuánto pagaban. Ese también es delito precedente. Claro. Y después vemos cómo devuelven. Eso cierra un circuito de coima muy, muy clarito en el cual los jefes del Estado le dan a sus amigos los negocios millonarios que engrosan sus patrimonios y ellos mismos después transfieren de manera directa a las cuentas
de la familia Kirchner, dinero que sacan de esas cuentas la propia Cristina y sus hijos, ¿no? Claro, increíble, increíble. El fiscal cuando terminó hablaba de corrupción o justicia. Muy buena esa frase. Muy buena, sí. pero yo pensaba, porque lo escuché, no lo invento, sino que escuché a un periodista y me pareció interesante. También podemos hablar de corrupción o república, porque realmente si alteramos el tercer poder, estamos frente a la posibilidad de perder nuestra república, que tanto nos costó a los que tenemos cierta edad y sabemos, sí, ¿no? Y es un tema central porque la república es la división de poderes, Claro. es la independencia de los poderes, y justamente lo que estamos viendo es que, y acá metamos también al presidente de la Nación, porque no se trata solamente de ella, sino Sí. de qué manera él termina siendo cómplice de todo eso cuando él busca justificarlas o decir que hay una persecución. Cuando él hace las declaraciones públicas de la semana pasada, él está violando la independencia que debe tener la justicia. Por eso la Constitución, de manera explícita, le dice al presidente que él no puede inmiscuirse en las causas judiciales en trámite. Vos firmaste El pedido de juicio político, periodo de sí, juicio claro, político. sí, firmé el Junto con pedido de todo. juicio político. Algunos nos han dicho que es una medida extremadamente grave, y sí lo es, y lo hicimos conscientes de lo grave que es, si se quiere, el remedio que nosotros proponemos frente a lo grave que es lo que ha hecho o ha Obvio. dicho el presidente. Lo que buscamos nosotros era eso. Sabemos y somos conscientes, y yo lo planteé en la conferencia de prensa también, que no va a tener viabilidad porque no tenemos el número suficiente. Pero sin embargo nos pareció que era un mensaje, una advertencia. Y era así de grave porque así de grave es lo que hizo el presidente. Por eso es que lo presentamos, Sí. aún sabiendo que no va a poder ser Sí. tratado. Nunca se sabe porque finalmente puede haber otros que se adhieran, pero yo creo que de cualquier forma nosotros los ciudadanos esperamos que la oposición plantee cosas firmes, porque Claro. si no nos quedamos con que, bueno, no sabemos muy bien qué están haciendo. Sí, ¿no? hay algo de todos modos que me parece interesante para aportar como una mirada distinta, complementaria de esto que hablamos, porque también me pareció en la semana pasada que debíamos no caer en la trampa que se podía estar armando cuando se busca distraer la atención de los otros problemas. Claro. ¿Por Eso qué también. específicamente? Porque en el momento en el que el presidente decía las cosas que decía, ella intentaba hacer este show, esta puesta en escena, estaban recortando el presupuesto en la Sí. educación y en la salud. Entonces también era una forma de que no se estuviera hablando de eso. Entonces, lo que nosotros dijimos es, presentamos esto porque es grave todo, pero no le hemos quitado la mirada a lo Al demás, resto. ¿no? Nos vamos a tener que despedir, Bueno, pero la verdad que fue ha sido un gusto. buenísimo. Y como yo hablo mucho, viste que aprovecho los minutos. Aparte me resultó fácil porque digamos Hablo que mucho, no sí. es que te tengo que estar sacando las palabras, ¿no? No, La verdad no. nos encantó. Bueno. Me hubiera gustado hablar de otros temas también, como la actividad parlamentaria en este momento. No va a faltar oportunidad. Bueno, por muchísimas supuesto. gracias, No, Margarita. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas, muy pero amable muchas por gracias. estar con nosotras. Gracias. Agradecemos a nuestros oyentes, nuestra invitada diputada Margarita Stolbizer, nuestra columnista Gaby Blasetti y a nuestra operadora Tere Mármol. Y los esperamos por onradio.com.ar el próximo martes 17 horas. Para volver a escucharnos y compartir con sus amigas, nos encuentran en YouTube, On Radio, programa Mía Innovadoras, 30 de agosto. Buena semana. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything
'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice,